Hola, el día de hoy hablaremos sobre las primeras décadas del siglo XIX en México, el cual enfrentaba una enorme inestabilidad tras la independencia de 1821. El país estaba sumido en luchas internas, constantes cambios de gobierno y una economía debilitada. Además, potencias extranjeras, tales como Francia y Estados Unidos, presionaban por intereses económicos y territoriales en el país. Durante este periodo, Juan Nepomuceno Almonte, hijo del insurgente José María Morelos, fue un político y diplomático clave en México del siglo XIX, y, aunque controvertido el personaje, Almonte tuvo un papel central en las relaciones internacionales y en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Y en cuanto a su formación académica y primeras experiencias políticas, Almonte tuvo una educación privilegiada estudiando en Estados Unidos y Francia, lo que le dio una perspectiva internacional única. Su carrera comenzó bajo el gobierno de Anastasio Bustamante, donde destacó por sus habilidades diplomáticas representando a México en negociaciones clave. Uno de sus primeros logros destacados fue representar a México en Estados Unidos entre 1829 y 1830, donde negoció el reconocimiento oficial de nuestra independencia. También trabajó para consolidar acuerdos comerciales con Europa, buscando fortalecer una economía devastada. Su dominio de idiomas y su formación internacional lo hicieron una figura destacada desde el inicio de su carrera. Ahora bien, un papel en el que Almonte desempeñó un rol crucial fue en la firma del Tratado de Alianza con Francia. Este acuerdo preparó el camino para la intervención francesa en México, esto con la intención de establecer un régimen monárquico encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Almonte apoyó ese tratado convencido de que un gobierno monárquico traería estabilidad y modernización a México. Sin embargo, este respaldo dividió al país. Mientras los conservadores lo veían como una solución, los republicanos liderados por Juárez lo consideraban una traición. Almonte no solo firmó tratados, sino que también trabajó activamente para legitimar el Segundo Imperio Mexicano. El apoyo de Almonte al Segundo Imperio Mexicano tuvo consecuencias profundas. Aunque buscaba estabilidad, su asociación con las potencias extranjeras lo convirtió en una figura polémica. Además, su papel ayudó a consolidar el poder de Maximiliano. Esto intensificó el conflicto entre monarquistas y republicanos. Este periodo marcó uno de los momentos más tensos en la lucha por la soberanía de México. Desde la llegada de Francia, Almonte trabajó para justificar la invasión como un medio para estabilizar a México. También organizó el apoyo de los conservadores mexicanos que veían en la monarquía una solución viable para los problemas del país. Su papel fue fundamental para convencer a Napoleón III de enviar tropas francesas y respaldar a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Como representante del imperio, Almonte no solo apoyó la llegada de Maximiliano, sino que también participó en la creación de una narrativa para legitimar su gobierno. Promovió políticas centralistas y buscó alianzas con las élites mexicanas. Sin embargo, sus intentos por fortalecer el imperio se enfrentaron a una fuerte resistencia republicana. Esta tensión marcó el declive de su influencia política. Y tras la caída del Segundo Imperio Mexicano en 1867, Almonte vivió en el exilio en Francia y falleció años después. Su legado sigue siendo debatido: un traidor o un visionario que buscaba estabilidad para México. Sea cual sea, su papel en este periodo tuvo denotaciones importantes de las cuales mi amiga Sara les hablará más al respecto. Tenemos que este personaje tan importante se enfrentó a numerosos desafíos. Uno de sus principales obstáculos fue la dificultad que tuvo para conciliar la demanda de los conservadores mexicanos. Además, tuvo que lidiar con la falta de recursos para implementar las políticas centralistas que tanto defendía y con la resistencia de las fuerzas republicanas. Las acciones de Almonte intensificaron la división política ya existente en México entre los liberales y los conservadores, lo que desencadenó una guerra interna entre los republicanos y los partidarios del Imperio Mexicano. Además, otra repercusión a corto plazo fue la pérdida de la soberanía nacional. Por otro lado, como repercusiones a largo plazo, tenemos la consolidación de Juárez y de los valores republicanos, debido al sentimiento nacionalista que se incrementó en la sociedad. Además, se generó un estigma del conservadurismo, que más tarde se enfrentó a retos para legitimarse debido a su vínculo con proyectos imperialistas. Almonte fue uno de los primeros diplomáticos mexicanos en establecer relaciones con potencias europeas y en pedir apoyo internacional para México, lo que marcó un precedente en la política exterior del país, y lo que también refleja la importancia de la diplomacia tanto en la política interna como en la política externa. Su participación en alianzas y en tratados, aunque controvertida, mostró lo fundamental de la diplomacia como herramienta para proteger los intereses nacionales.
Asimismo, su capacidad para navegar en contextos internacionales complejos influyó en futuras generaciones de diplomáticos mexicanos. A diferencia de otros diplomáticos mexicanos de esa época, como José María Gutiérrez de Estrada, Almonte estuvo más involucrado en la política interna y en la intervención extranjera. Mientras que Gutiérrez de Estrada promovía la monarquía desde el exilio, Almonte regresó al país y participó activamente. A pesar de que las acciones de dicho personaje son consideradas polémicas, Almonte fue un hombre de su tiempo. Su legado es complejo porque a pesar de que no cumplió con sus objetivos políticos, a través de la diplomacia que ejerció y de su visión internacionalista, aportó una perspectiva diferente del papel de México en el mundo. Entonces, la labor de Almonte resalta la importancia de la diplomacia en situaciones de crisis. Hoy en día México continúa enfrentando desafíos en sus relaciones internacionales, por lo que el papel de Almonte es como un recordatorio de la necesidad de sentar las bases sólidas en la diplomacia para defender la estabilidad nacional y la soberanía. A pesar de que a Almonte no se le atribuye ninguna frase célebre debido a su papel controversial en la historia de México, si existiera una frase que sintetizara su visión, sería algo así: solo un liderazgo fuerte, centralizado y respaldado por potencias europeas puede garantizar el orden y el progreso de nuestra nación. Para cerrar, quiero agradecer por su atención y destacar que figuras como Juan Nepomuceno Almonte, a pesar de ser controvertidas, son parte de nuestra historia. Así que resulta importante analizarlas y estudiarlas. No dejen de hacerlo. Muchas gracias.